es que no sé. Pero bueno, voy marcando acá. Bueno. Profe, ¿hay que prender la cámara? Y lo ideal es que sí, como dijimos la otra clase, que tengan, digamos, tanto la conectividad como poder prender la cámara. Igual, si no se puede, lo ideal sería que sí. Bueno. Bueno, pierdan la vergüenza, que hay que salir en cámara por lo menos no pasan en el aula. Comienzo yo, profesora. Bueno, no importa, si no tienen cámara, porque acá un compañero de ustedes también escribe, si no tienen cámara, bueno, o sea, se expondrá de igual manera, en la medida que puedan para los grupos restantes, si tienen cámara, si tienen la opción de poder conectarse con cámara, mejor. Sí. Araujo Laura es mi nombre. Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar del derecho real de dominio. Sí. Vamos a empezar con lo que es la evolución histórica, el origen de lo que es la propiedad. Sí. Se decía que el principio de propiedad antes era colectiva en todos los pueblos. La titularidad pertenecía a la tribu y luego se va complementando en forma individual con los objetos de uso personal y los elementos de trabajo. La tierra, por ejemplo, era cultivada en forma común en la tribu y luego se fue asignando una parte a cada familia hasta que al final todos los bienes de una familia pasaba a la titularidad de la cabeza de la misma, como por ejemplo en Roma, Sí. al pater familias. Exacto. Y el último peldaño en la evolución lo va a constituir la propiedad individual en los bienes inmuebles. En cuanto a la noción en el derecho romano, la propiedad, como dijimos anteriormente, era colectiva, pero luego se va complementando con la ley de las 12 tablas, atribuyendo las tierras a diferentes familias, en donde pertenecía solamente al pater familia, y este tenía las tres clases de jus: el jus utendi, que era el derecho de usar; el jus fruendi, que era el derecho de gozar; y el jus abutendi, que era el derecho de poseer, de disponer, perdón. Pero siempre esa disponibilidad estaba limitada. Luego se va debilitando los lazos familiares y se va a alumbrar posteriormente a lo que es la propiedad individualista como la conocemos en este momento. Exacto. En la época feudal comienza en el año 843 y culmina con la Revolución Francesa en 1789. En principio la tierra se enfeudaba, es decir, que era de dominio directo y dominio útil. Dominio directo era por parte de los señores feudales; el dominio útil era los vasallos, lo tenían los vasallos, que eran quienes trabajaban la tierra. Pero había un carácter excepcional también ahí, que era el de la tierra libre, a la que le llamaban tierra aloidal o alodios, y entonces estos alodios empiezan a ocasionar serios inconvenientes porque habían gravámenes que se le empezaban a cobrar a los vasallos, y se va debilitando debido al crecimiento de las ciudades y también al poder que empezaban a tener los reyes en ese momento. Exacto. Y luego trataron de que el dominio útil también sea por parte de los señores feudales, pero eso que había nacido como una concesión que era consentida por parte del señor feudal. Los vasallos se tornaba más en un privilegio que era insoportable, ya que los gravámenes que debían soportar, que debían pagar los vasallos eran muy altos, y al no ser abonados lo veían como que ellos usurpaban la tierra, mientras que eran los que trabajaban y lo hacían rendir económicamente. Es así que con la Revolución Francesa se llega nuevamente a una concepción romanista y
a través de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 17, se establece que la propiedad era inviolable y sagrada. En la época del liberalismo, el dueño era un estado gendarme, era absolutista, Sí. vigilaba los abusos de los poseedores de riqueza. En esta época nacen los proletarios cuya única riqueza eran sus brazos y el trabajo. Exacto. Estaban sometidos sujetos a todo lo que era oferta y demanda. Y en el socialismo-comunismo, estos tienden a una socialización de la propiedad y se presentan en dos opciones. La transformación de la propiedad en colectiva, era un régimen adoptado por la Revolución Rusa en 1917, o el mantenimiento de la propiedad individual, pero sometida a mayores y profundas restricciones en aras del interés social. La Iglesia Católica es amplio todo lo que dice sobre la función social de la Iglesia, pero se sacó lo más importante. Sí, lo más importante de toda esta parte histórica en realidad es como para tener una noción de dónde viene este derecho real de dominio. Bueno, se sacó la parte más importante, que era una encíclica del Papa Juan XXIII, que decía que el derecho de propiedad privada sobre los bienes le es intrínsecamente inherente a la función social. ¿Qué quería decir esto? Que en el plan de la creación, los bienes de la tierra estaban destinados, los bienes de la tierra estaban todos destinados, ante todo, el digno sustento de todos los seres humanos. Exacto. Eso quería decir. Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos a lo que es el concepto de dominio y propiedad. Sí. El dominio, el derecho real, confiere la mayor cantidad de facultades que le es posible tener a las personas sobre un objeto. El titular tiene la plena irrepotestas, es decir, que tiene todas las facultades sobre la cosa, por más que deba obrar conforme a los límites que nos marca el ordenamiento jurídico. Y conforme a estas limitaciones, el artículo 1941 del Código Civil y Comercial nos dice, nos define lo que es el dominio perfecto. El dominio perfecto es el derecho real, otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario, nos dice el código. Entre esos caracteres decimos que el dominio es absoluto. Esperen, antes de avanzar, como para ir aclarando para que no quede suelta la idea. El derecho real de dominio, como bien dijo la compañera, es uno de los derechos reales que más facultades otorga a sus titulares, ¿sí? Usar, gozar y disponer libremente de la cosa. Pero como ella estuvo evaluando la parte histórica también, acuérdense que, por ejemplo, en la época del Código Napoleónico existían distintos derechos que pesaban sobre determinadas cosas en relación a cada titular, pero este derecho real se encontraba ampliamente y deliberadamente a cargo de cada persona. Es decir, si por ejemplo una persona tenía una obra pictórica y por ser titular de ese derecho sobre esa cosa, podía degradarla, podía destruirla sin tener en cuenta justamente lo que hoy sería patrimonio histórico, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer el derecho? Si bien se ejerce de manera muy amplia, se hace siempre dentro de las limitaciones establecidas tanto por el código como la convivencia normal, digamos, que se desarrolla. Entonces, quiere decir que mi derecho real sí puede ser extremadamente amplio, pero siempre se va a encontrar limitado por justamente lo que me denota la ley o bien por el mismo uso que tenga la cosa, ¿sí? Ahora bien, en el derecho real de dominio, como ella dijo en el artículo, van a encontrar lo que es, como lo leyó recién,
de usar, gozar y disponer ampliamente de la cosa, siempre y cuando no se vaya contrario a lo que establezca el código o la ley, ¿sí? Dentro de estas características que ella va a enunciar van a ir habiendo determinadas limitaciones también, porque después cuando veamos que este derecho real de dominio se encuentra cercenado muchas veces por los derechos imperfectos de dominio, van a ver que estas características que ella va a enunciar se van a encontrar delimitadas dentro de esos derechos reales de dominio imperfecto. O sea, tengan en cuenta al momento de estudiar las características. Seguimos. Entre sus caracteres decimos que el dominio es absoluto porque su titular ejerce la mayor cantidad de facultades que un sujeto pueda tener sobre una cosa, como dijo hoy, y es así que tiene el derecho de poseer, de usar, de gozar y de disponer en forma exclusiva y perpetua. Determinar así los vocablos del dominio y propiedad no solo responde a una cuestión doctrinaria, decían los libros que leí, sino que también abarca una parte que es práctica y de implicancia. Ya que en el artículo 17 de la Constitución nos dice que nos garantiza que la inviolabilidad de la propiedad privada. En el derecho romano clásico, el concepto de dominio era amplio y expresaba una idea de señorío sobre lo que sería el dominus, el objeto. Exacto. Sean cosas o derechos, decía. La expresión de la propiedad aparece recién con la influencia griega para indicar una pertenencia absoluta y exclusiva de la cosa al titular de derecho, para luego distinguirlo con los demás señoríos que aparecían con esos atributos, como por ejemplo el usufructo, los créditos, la hipoteca, etc. Acuérdense que anteriormente, hablando en el Código de Vélez, no se olviden que solamente los derechos reales de dominio podían recaer sobre las cosas, y no como hoy sucede en nuestro actual código, que también se traslada a los derechos o a los bienes. Sí. Sí. En el derecho moderno la relación se invierte. La propiedad es el término genérico y el dominio es el específico. Exacto. Y el técnico. Después voy a hablar de las garantías constitucionales que tenemos con respecto al dominio, a la propiedad. En el artículo 14 se garantiza a todos los habitantes, conforme a las leyes que reglamentan el ejercicio, el derecho de usar y disponer de la propiedad. Y en el artículo 14 bis garantiza que la ley establecerá la defensa del bien de familia y el acceso a una vivienda digna. Y el artículo 17, como hoy dijimos, consagra la inviolabilidad de la propiedad. Exacto. Pero también se les da importancia a otros artículos, que es, por ejemplo, el artículo 28, que determina que las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución no pueden ser alterados. Después también tenemos el artículo 75, inciso 12, que autoriza al Congreso Nacional a dictar el Código Civil, y entre esos tenemos el derecho de propiedad. Después tenemos el artículo 75, inciso 17, en donde dice que corresponde al derecho al Congreso Nacional garantizar a los pueblos indígenas la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ellos ocupan. Y en el artículo 75, inciso 32, las facultades del Congreso que indica la de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para el ejercicio de los poderes, antecedentes y todos los otros cometidos que son concedidos por la Constitución al Gobierno Nacional. Exacto. Y por último, y que hablaba hablaba que en el preámbulo también los propósitos de los constituyentes era la de proveer el bienestar general, que en cierta forma era una forma de referirse a la propiedad. Y también está el 75, inciso 22, que habla de los tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional, y en donde también se habla de propiedad. Exacto. Bien.
Después sigue otro compañero. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Agustín Elis Sergio. Muy bien. Nosotros vamos a hablar de la propiedad comunitaria o colectiva indígena. Sí, muy bien. Bien vale la evolución histórica que hizo la compañera de la evolución de la propiedad, ¿sí? Cómo fue de colectiva hasta llegar a la propiedad individual, para poder distinguir y diferenciar la propiedad comunitaria indígena. Es necesario y tiene un tinte, un imperativo necesario de reparación histórica cuando hablamos de propiedad comunitaria indígena, Sí. porque en nuestra evolución histórica de América, sabemos que la colonización lo que hizo fue el despojo de las propiedades que tradicionalmente, como señala la norma, ocuparon las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Y hablamos del avasallamiento, del sometimiento, bueno, para llegar, sí, ya con nuestra constitución a limitar esos avasallamientos. Exacto. Bueno, un tinte importante que tuvo nuestra legislación fue con la reforma del 94, donde la compañera señaló también el artículo 75, inciso 17, donde se menciona y se da el puntapié en nuestra legislación sobre la propiedad comunitaria indígena. Si bien el convenio 169 de la OIT es muy importante en este sentido, el tratado internacional, que le va a dar un reconocimiento, y desde ahí un reconocimiento per se, por el solo hecho de ser comunidad indígena, tienen el derecho a la propiedad comunitaria. Nosotros vemos que se fueron dando de manera, si se quiere, en este último siglo, de manera más contundente, este nuevo paradigma del derecho de la comunidad o del derecho de la propiedad. Nosotros cuando hablamos de estos nuevos derechos, nos vamos a encontrar que el punto de partida, si se quiere, en nuestra legislación, hubo en el 2006 muchos desalojos de las comunidades indígenas, y lo habremos visto, sobre todo las comunidades mapuches, de las tierras que tradicionalmente ocupaban. Pero ¿qué pasa? Las escrituras fueron hechas por gente criolla, y estas personas, estas comunidades las habitaron tradicionalmente. Entonces se interpuso una ley, la ley 26.160, donde lo que trata es de una emergencia, ¿sí?, sobre estas comunidades, sobre esta propiedad. Y ahí se le delega al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que trate de llevar adelante un relevamiento sobre las comunidades que existían, para tratar de que se les reconozca este derecho constitucional, este derecho internacional, ¿sí?, que también las provincias también legislan. Y yo soy de Resistencia Chaco, y justamente es un tema que es muy amplio, y investigando vi que la legislación chaqueña tiene, mejor dicho, es una legislación indígena, la ley número 3.258 del 13 de mayo del 87. Sí. Bueno, creo que un número grande de leyes y un nuevo paradigma se está abriendo para las comunidades, para que accedan a sus tierras. Por ahí, en el Código Civil solo se menciona el artículo 18, donde... es muy breve, es muy escueto lo que trata, pero para a gran escala lo que es este problema, lo que siempre representó el problema para la comunidad indígena, yo creo que a partir de las modificaciones como que se hizo un eco más amplio
de la necesidad justamente de reconocerle estos derechos y de que justamente puedan ellos disponer de estas tierras. Pero yo recuerdo, y esto como anécdota aparte, de hacer un trabajo, una presentación, digamos, para la adscripción en su momento de la cátedra, y era una carilla nada más lo que se podía escribir porque prácticamente era nada lo que había, y les hablo del 2011, si bien vos me citás esta ley que data de mucho antes, pero no había, o sea, no era un tema palpable, digamos, en la realidad, era como algo dejado de lado, por así decirlo. Entonces, creo que la modificación del código vino a realzar un poco. Creo que falta mucho todavía por hacer porque es algo que está escrito, pero es algo que ahí, si se cumple, es muy ahí. Con respecto a eso, del anteproyecto del Código Civil y Comercial, traía un esbozo donde se quería tratar al derecho real como un derecho real autónomo a este sentido de la propiedad comunitaria indígena. Sí. Pero bueno, no tuvo el tratamiento. Tenemos la Constitución Nacional, las leyes provinciales, tenemos los derechos internacionales que sí hacen mención y dan validez, y esta ley de emergencia, si bien se encontró muy dificultosa para llevar adelante, la 26.160, en el momento, bueno, sirvió como, diríamos, rueda de auxilio para salir del paso y suspender todos los desalojos que sufrían las comunidades indígenas. Bueno, esta investigación me llevó a que nosotros en el Chaco tenemos 3 comunidades indígenas reconocidas oficialmente con su lengua, la Com, Wichí y Mocoy, los cuales desde el año 84, mucho antes de que salga la legislación indígena, venían tratando en la zona norte de la Reserva Grande. Sí. Querían hacer una comunidad indígena donde cada una de las etnias citadas tenga 100.000 hectáreas. Tras un arduo trabajo, en el 2015 se logró de que cada una de las hectáreas cada una de las etnias tengan 100.000 hectáreas, pero habían estas comunidades gente criolla. Entonces hubo ahí un pequeño problema que el gobernador, ya mandato a cumplir, sacó una serie de decretos y a las propiedades comunitarias las subdividió en un montón de parcelas, que eso no era lo indicado. Sí. Bueno, recién ahora, del 2018, la Cámara de Apelación en lo Contencioso y Administrativo derogó, anuló todos estos decretos emitidos por el gobernador y ordenó que se distribuya 100.000 hectáreas a cada una de las etnias, donde cada una se la va a administrar. Claro. El derecho de propiedad comunitaria indígena es distinto a la propiedad individual porque tiene sus propias características. Exacto. Es inembargable, ¿sí? No puede ser sujeto de garantías hipotecarias. Es indivisible porque una vez que se la da a la comunidad no pueden dividirla o fraccionarla según las familias, sino es de uso colectivo. Después es intransferible porque una vez que se la transfiere a la comunidad es solamente para esas comunidades y no para dársela a nadie más. No se la va a perder por el no uso, como se dice. Y bueno, algo tan importante como veníamos señalando es que estas características que mencionamos hacen de que sean propias de la identidad cultural de estas comunidades, que puedan desarrollarse con su cultura, con su cosmovisión, porque esa es la identidad y el contacto estrecho que tienen en relación y comunión con la tierra. Otra de las características muy a destacar es que esta propiedad comunitaria colectiva se hace sobre bienes inmuebles rurales, no urbanos. Exactamente. Bueno, como le dije, es un tema interesantísimo
que trae como eje transversal no solamente la propiedad comunitaria indígena, sino la protección y preservación del medio ambiente y de todo el entorno que lo rodea, de los derechos humanos. Y como dijimos hoy, antes del 2011, como dijo usted, no había casi nada, es verdad, no había casi nada, y la mayor parte de los, si se quiere, asesores, juristas o personas que estén con el derecho de la propiedad comunitaria indígena, son personas que estaban abocadas a la protección y el resguardo del medio ambiente, que se vieron vinculadas por estas necesidades que le digo que están estrechamente relacionadas con el derecho humano, el medio ambiente y la propiedad comunitaria indígena. Bueno, hasta ahí es mi tema, pero creo que me dio la chispa para seguir investigando, porque esta ley está, la ley chaqueña, que es donde vivo, está muy linda, tiene sobre todo la educación intercultural bilingüe, así que bueno, creo que algo va a salir. Sí, bueno, es más, en las extensiones de Castelli, yo conozco esa porque mi esposo trabajaba como coordinador de la extensión de allá. Y bueno, creo que el año pasado fue la primer camada de personas de la comunidad indígena que egresaron, o sea, que se recibieron. Es decir, son en realidad derechos que se encuentran muy pisoteados por mucho tiempo. Fíjense que en nuestro programa es apenas lo que es la propiedad comunitaria indígena, nada más, ni siquiera mucho más para desarrollar, pero bueno, creo que esto es más positivo de haberle dado lugar, digamos, para poder desarrollar un poco el tema, interiorizarnos y que sepan cuáles fueron los antecedentes como para realzar y reforzar justamente la fuerza como para seguir luchando y que se cumplan efectivamente, porque como bien decías, era poner palos en la rueda como para dividirlos, segmentarlos y ni siquiera concederles la propiedad de la tierra. Entonces creo que es algo que se sigue formando, que se sigue debatiendo y ojalá se siga, por supuesto, mejorando. Doctora, me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí. Yo soy de la zona de Miraflores, 45 kilómetros más allá de Castelli. Sí. Y en nuestra región hay muchas comunidades aborígenes también, porque estamos en el impenetrable chaqueño. Exacto. Y lo que yo suelo ver a veces, bueno, ahora que entiendo mejor el contexto, todo esto lo que explicó el compañero, que entendió un poco mejor el tema, es que a veces, con todo respeto, las comunidades aborígenes abusan un poco de ese derecho, porque el compañero mencionó un carácter de intransferible, ¿no? Pero ellos suelen vender a veces las tierras y luego reclaman que se les devuelva. Era algo que yo no entendía mucho, pero ahora estoy entendiendo mejor el tema. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras también esta cuestión que hay que analizar. Claro, eso sería más que nada viveza criolla y por ahí no prima el principio. Uno tiene que averiguar el dominio para no caer en esto. Tiene que estar registrado y demás, pero sí, es cierto lo que mencionás. Otra de las cosas muy importantes sobre todas las legislaciones, las consultas deben ser libres, previa e informada para que tengan validez con respecto a la comunidad indígena. Todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas. Eso también es importante. Sí. Bueno, es cierto que, a ver, nosotros como somos estudiantes del derecho, y me incluyo porque uno sigue aprendiendo siempre, o sea, yo para todas las clases sigo leyendo porque hay cosas que por ahí de cuatrimestre en cuatrimestre digo, bueno, esto sí, esto no, pero bueno, vuelvo a preparar, digamos, por clase las clases. Y hay determinados cuidados o controles justamente que uno realiza cuando conoce. El tema es que hay muchísimas personas, y en eso engancho a lo que decía la compañera y lo que decía también usted de la viveza criolla. Hay mucha gente que no conoce, que desconoce el derecho, y si bien nadie puede alegar que lo desconoce por completo, hay gente que no se interioriza previo a realizar cualquier
tipo de acto de adquisición. Lógicamente que así como de un lado ponen trabas en la rueda, también del otro lado siempre hay alguien que quiera sacar beneficio. Como vemos acá a lo largo de todo el programa, esto es lo idílico, lo mejor que puede suceder, pero después vemos que en la práctica no pasa. Pero bueno, lo importante al menos es tener una norma que lo respalde y que hoy por hoy la podamos tener en el código, porque antes ni se hablaba. Imagínense que cuando yo cursé reales, hablábamos de conjuntos inmobiliarios, de tiempo compartido, todo como un tópico aparte de la unidad de condominio, y ahí aislado un tema de qué era, la definición, las características y nada más. Hoy recién está incorporado al código luego de la modificación, pero era algo que se iba desarrollando. Imagínense lo de propiedad comunitaria, yo honestamente no lo había visto en reales cuando era estudiante, o sea, ni se hablaba, no trascendía. Por eso creo que esta es la importancia de que hoy por hoy sí sea un tema tocado por lo menos, y lógicamente que se respete, ¿no? Exacto. Pero exacto. perfecto, se entendió, bárbaro. Bien, ¿seguimos? Sí, ahí continúa mi compañero. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca hablar sobre dominio perfecto. Bien. Como el dominio perfecto tenemos en el artículo 1941, que dice que el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Exacto. Acá tenemos que hacer una aclaración, o sea, el dominio admite varias clases. En este sentido tenemos el dominio perfecto, que es el que mencioné, el artículo mencionado, y el dominio imperfecto, que está definido en un artículo más adelante, y que otro compañero se va a encargar de desarrollar. Esta definición se destaca por esas menciones de esas facultades que le otorga este derecho real. Y en este sentido hay que hacer una conexión muy fuerte con el artículo 1940, el artículo 1941 y el 1882, que es ese último, recuerda, este artículo es el que define qué es un derecho real. Y allí también se habla de las facultades que se ejercen directamente de forma autónoma, y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este código. Bueno, en este derecho real, el dominio nos va a dar las facultades que vemos ahí en el concepto del 1941, y es un derecho real que nos otorga todas las facultades de disposición material y de disposición jurídica. Esto se va a expresar o materializar las facultades del uso, del goce y el disfrute. También este derecho real de dominio me va a dar las facultades de ejecución, una facultad que la tenemos en el artículo 19, puntualmente en el 1944. Esta facultad de ejecución también se materializa en las facultades de persecución y preferencia, si bien es cierto no está mencionado en el artículo 1941, también se la entrega. ¿Por qué? Porque es un derecho real que otorga la facultad de persecución y preferencia en el derecho real de dominio, porque es un derecho real. Entonces, entonces el derecho real de dominio también otorga esa facultad de persecución y preferencia, y en otros casos, y también este derecho real de dominio está protegido por acciones reales, es decir, acciones específicas para defenderlo cuando es atacado. ¿Qué es lo importante de entender acá? Para poder razonar y este derecho real debemos relacionarlo con el artículo 1887, donde habla de la enumeración del derecho real, que es un sistema de número cerrado de apertura de gasa, y se expresa en este artículo. Ahora bien, esta enumeración tiene un sentido específico que me va a decir cuáles son aquellos derechos reales que están dentro del Código Civil y Comercial de Argentina y están en una enumeración decreciente
la nominación de derechos y mayor cantidad de facultades hacia los derechos reales y menos facultades neutrónicas. Y así vemos que el artículo 1886 tenemos el dominio, propiamente dicho, al condominio, a la propiedad horizontal, a la inmobiliaria, al compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la crisis y la prenda. Bueno, siguiendo con el análisis del nuevo gobierno, podemos decir que mismo nos va a dar una definición de perfección en la cual dice el dominio se presume perfecto. Para que se resuelva esa parte lo vamos a ver después cuando nos vamos a hablar de dominio imperfecto, puntualmente el dominio grado. Pero otra cuestión que debe tener en cuenta es que el desarrollo del 1941 es la parte donde dice es el derecho real de autor de la cierta facultad depende de lo de los límites previstos en la ley. ¿Cómo hacemos eso de nuestro derecho real de dominio de una cosa? Lo hacemos en la posesión de usar, tener de las cosas. Se hace en medio algo accesorio o algo de disposición civil también. Eso acto jurídico pueden ser acto jurídico de administración o acto jurídico de disposición. Los actos jurídicos de disposición se entienden relacionados a las cosas, los actos tienen que ver la mención o el mejoramiento del bien. Sí, la acción sustancial del patrimonio de cuando habla de acto jurídico de administración. Y ya acto de disposición hablamos de acto de la modulación sustancial del patrimonio, por ejemplo, la trabajaban. Este manual de administración de discusión entre los o gratuitos. Otra gran pregunta es importante, ¿qué tipo de posesión? Si yo soy el titular de derecho real, ¿qué tipo de posesión? El área de posesión meramente legítima, ¿no? Porque me respaldo en el derecho real que he dicho. Ahora bien, tenemos las características que tienen. Ahora que lo relacionaron con posesión también, así que todo relacionado con lo que les decía, el derecho real de los niños se ejerce por la posesión y el libre de la posesión. O sea, de esa manera es como van estudiando, digamos, enganchando el tema, ¿o no? Claro, lo entiendo así, relacionando rápidamente con los artículos que lo mencioné completamente anterior y en cuanto a las caracteres, tenemos caracteres que hoy me compañera también ya lo mencionó anteriormente en su posición. Cuando al dominio es perfecto, obviamente ponemos el carácter de la buena está de acuerdo, pero el carácter de la absolutez es desarrollo real del momento absoluto. Cuando la oportunidad, es decir, también se pone a traer a Gómez, que es un derecho real, pero cuando hablamos específicamente del carácter de absoluto del derecho real de dominio, perfecto, nos referimos además a otra cuestión que también va de la mano de la oportunidad que tiene derecho. ¿Qué quiere decir absoluto cuando el carácter de dominio quiere decir que el derecho real es el derecho real mayor facultades por otorga? Es la característica de ser el derecho más abarcativo de facultades, justamente es eso el carácter absoluto, a eso se refiere también, no solo al carácter de disponibilidad, sino también al que abarca ese mayor abarcativo que tiene justamente en cuanto a las facultades. Ahora, hay que aclarar una cuestión en cuanto a ese carácter absoluto, es una relación en relación a lo que menciona el artículo 41 en la parte que dice dentro de los límites previstos en la ley, previsto por la ley. Por lo que si bien el derecho real de dominio es el que mayor facultad de notorio, sigue siendo un derecho el derecho real de dominio es el que mayor facultad de notorio, sigue siendo un derecho limitado por la ley, como cualquier otro derecho. O sea, cualquier otro derecho está siempre reglamentado y limitado por la ley. Es decir, para aclarar mejor, no es absoluto en cuanto a su ejercicio, porque reconoce el límite como cualquier otro derecho.
En cuanto al carácter exclusivo, lo tenemos en el artículo 1943, que habla sobre este carácter. Debemos mencionar y tener en cuenta lo referido a las relaciones de poder de la orilla 2. En cuanto a que decía ahí, o sea, que mencionaba usted, profesora, en cuanto a dos relaciones de poder de la misma especie, son incompatibles, no pueden convivir. Bueno, entonces en el derecho real de dominio también tiene esta característica, en el sentido que es exclusivo. ¿Qué quiere decir esto que es exclusivo? Que solamente se admite un solo titular de derecho real. No puede haber dos titulares de un mismo derecho real de dominio. Si hubiera dos titulares, estaremos ya ante un condominio, otro derecho real. Eso en cuanto a lo exclusivo. La perpetuidad está vinculado ya en cuanto y vamos a ver, ahí ya podemos mencionar anteriormente en cuanto al derecho real de dominio,